Lindo esta semana. Queremos saludar a todos los amigos y hermanos que siempre están visitándonos a través de la transmisión, del Facebook de la iglesia, del canal de YouTube de la iglesia, donde allí se están subiendo las predicaciones. Y gracias al Señor, creemos que la palabra del Señor nunca volverá vacía. Cumplirá su propósito. Siempre lo va a cumplir, hermanos. Amén. Así que gracias al Señor por su palabra, que nos permite estar delante de ella. Estamos haciendo la serie, como ustedes saben, Hombres Modelando a Cristo. Ya llevamos bastantes domingos hablando de muchos hombres. Hoy día hay un hombre bien especial porque yo creo que es bien desconocido. Pero voy a preguntarles porque quizás alguno ha estado allí estudiando el texto, lo ha visto alguna vez, ha pasado por allí. Y estuve conversando con mi esposa y ella muy sincera dijo, no sé nada de él. Así que, pero quizás algunos de ustedes sí, ¿por qué no? Si están estudiando la palabra. Hoy vamos a hablar de un profeta hermoso que aparece solamente en 2 capítulos de la Biblia. El capítulo se repite en Segunda de Reyes, capítulo 18, y está acá también en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y vamos a hablar del profeta Micaías. ¿Alguien sabe algo de Micaías que me pueda decir? Era un profeta. Micaías, título para el sermón, Micaías, el profeta comprometido con la verdad. El profeta comprometido con la verdad. De Micaías vamos a hablar en esta mañana y espero que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra. A mí ha bendecido mucho este hombre en 2 capítulos de la Biblia. Tú dirás, pero hizo poco. Vamos a ver qué hizo Micaías. Amén. Micaías, el profeta comprometido con la verdad. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Vamos a leer 22 versículos. Hay muchos más de esta historia, pero vamos a llegar hasta el 22 y después tocaremos algunos versículos. Dice la palabra del Señor así: Josafat tenía grandes riquezas y gloria. Josafat, recuerde, Israel está dividido. Reino del norte, reino del sur. Todos los reyes del reino del norte, capital Samaria, todos fueron malos. Malos reyes. Ningún rey del norte fue bueno. Y en el reino del sur no es que hubiesen muchos, contadito con las manos, hubieron algunos buenos. Entre ellos, Josafat fue un buen rey. Pero no por ello no cometió pecados graves delante del Señor, y lo vamos a aprender hoy día. Josafat tenía grandes riquezas y gloria, y aquí viene su grande error. Se emparentó con Acab. ¿Qué quiere decir emparentó? Hizo amistad. ¿Qué dice hermana Pati? Hizo alianza. ¡Wow! ¿Algo más? Familia. Josafat, un buen rey, hizo alianza, hizo amistad, hizo familia. ¿Con quién? ¿Y cómo era Acab, hermano? Si no el peor de los peores, como decimos en términos futbolísticos, pega en el palo. Peor de los peores. Y Josafat, un buen rey, se emparentó con Acab, hizo alianza. ¿Qué querrá decirnos el Señor en esta mañana? Algunos años después, dice que Josafat descendió a Samaria para visitar a su consuegro. Porque Josafat casó a su hijo Joram con la hija de Acab. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está ese casamiento? Y dice, y Acab mató muchas ovejas y bueyes para Josafat, para agasajarlo, y para el pueblo que estaba con él. Ojo, mire, y lo persuadió, en otras palabras, sinónimo de persuadir, lo convenció a que subiera con él contra Ramot de Galaad.
A subir quiere decir a pelear, a la guerra. Acab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿irás conmigo contra Ramot de Galaad? Y mire cómo responde el buen rey de Judá. Yo soy como tú. Yo soy como tú, igualito a ti. Y mi pueblo, como tu pueblo. Mire lo que está diciendo Josafat, las palabras que está diciendo. ¿Somos como el mundo, hermano? ¿Somos igual que el mundo? ¿Hablamos igual que el mundo? ¿Pensamos igual que el mundo? ¿Tenemos las mismas costumbres que el mundo? Creemos que no, somos hijos del Señor. Mira lo que le está diciendo Josafat al peor rey de Israel. Yo soy como tú, mi pueblo es como tu pueblo, estaremos contigo en la batalla, voy contigo. Dijo además Josafat a Acab, al rey de Israel, aquí viene algo de luz del Señor. Te ruego primero, antes de ir, consultes la palabra del Señor. ¿Algo bueno en Josafat? Sí. ¿Acab está pidiendo consulta al Señor? No, por ningún motivo. Josafat es un buen rey, él dice, pero antes de ir, Acab consulta la palabra del Señor. Mire lo que dice. Entonces el rey de Israel, Acab, reunió a los profetas. ¿Cuántos? ¿Qué le suena a los 400? Sí, harto, pero ¿qué recuerda? Los profetas de Baal, Acab luchando contra Elías. ¿Cuántos profetas eran de Baal? ¿Cómo que le gustan los 400 a Acab? Juntó 400 profetas, 400 hombres, y les preguntó a los 400 que estaban delante de él, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o debo desistir? ¿Qué cree que le dijeron los 400 profetas? Miren lo que dice. Suba, contestaron ellos, porque Dios la entregará en mano del rey. Dios le iba a entregar la victoria a un rey corrupto. Pero Josafat dijo, iluminado otra vez porque era un buen rey, no queda aún aquí. Mire cómo responde Josafat. ¿Qué? ¿No queda aún aquí algún profeta del Señor? ¿Qué dijo Josafat en otras palabras? Estos 400 que están aquí no son del Señor acá. ¿Queda algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel, Acab, dijo a Josafat, mire cómo dice Acab. ¿Acab sabía o no sabía? Sí sabía, hermanos. Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Bueno, ¿y por qué no nos mandó a buscar y mandó a buscar 400? Aquí está la razón. Pero lo aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Se vestiría mal, andaría maloliente, tendría mal aspecto. Lo aborrezco porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. ¿Cómo se llama este profeta? Es Micaías, hijo de Imla. ¿Cómo le responde Josafat? En palabras suaves, Josafat podría haber dicho, rey, lo que estás diciendo es una herejía, es una blasfemia contra Dios. En palabras sencillas, no hable el rey así. Dijo Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Seguimos. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus mantos en la era o a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas estaban profetizando delante de ellos. Los 400 delante de ellos profetizaban. ¿Qué profetizaban, iglesia? Suba, vayan a pelear, la victoria es de ustedes, Dios se lo va a entregar.
Eso profetizaban, los 400. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro. En la antigüedad los profetas, para ilustrar alguna enseñanza, usaban algunos tipos de ilustraciones como madera, formas de algo. En este caso, este profeta se hizo unos cuernos de carnero de hierro y decía, así dice el Señor. ¿Con qué palabras fáciles, hermano? Así dice el Señor. Dicen muchos que se dicen profetas y no lo son. Esto es de la antigüedad, hermano, esto es antiguo. Así dice el Señor, con estos acornearás a los arameos hasta acabarlos. Y todos los profetas, los 400, profetizaban así, diciendo, sube acá, suban, vayan, y tendrás éxito. Y nuevamente, ¿qué dicen? Pues el Señor la entregará en manos del rey. El mensajero que fue a llamar a Micaías le advirtió, mira, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Todos están anunciándole victoria a Micaías. ¿Entienden, Micaías? Por esto te ruego que tu palabra sea como igual que ellos. Profetiza lo mismo, por favor, Micaías. Y hables favorablemente. ¿Por qué aborrecía a Micaías? Porque siempre le profetizaba lo malo, derrota. Por eso lo aborrecía. Pero Micaías le contestó, iglesia, ¿me puede ayudar? Leemos a la cuenta de 3, después de los 2 puntos, pero Micaías le contestó, 1, 2, 3. Vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Un solo profeta contra 400. Cuando llegó el rey, le preguntó, Micaías, ¿iremos a Ramot de Galaad a pelear o debo desistir? ¿Y qué dice Micaías en su primer mensaje? Sube y tendrás éxito. Le está diciendo lo mismo que los demás. Respondió él, porque serán entregados en tu mano. Pero fíjese aquí que Micaías nos dice que el Señor los entregará en tu mano. Versículo 15. Acab se dio cuenta que el mensaje no era el verdadero mensaje. Entonces el rey le dijo a Micaías, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? En otras palabras, Micaías, dime la verdad. No me va a gustar, pero dime la verdad. Bueno, Micaías le dijo la verdad. Versículo 16. Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, iglesia, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, que cada uno vuelva a su casa en paz. Mire cómo va la historia. Entonces el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que no profetizaría lo bueno acerca de mí, sino lo malo? Micaías respondió, por tanto, escuchen la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos, los ángeles, todos estaban a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién convencerá, persuadirá a Acab, rey de Israel, para que suba, ojo, y caiga o muera en Ramot de Galaad? Y uno decía, un espíritu, después vamos a ver quiénes son, y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces, versículo 20, se adelantó un espíritu y se puso delante del Señor y dijo, yo lo persuadiré, yo lo convenceré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y el espíritu respondió, saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas.
¿Quién estaba detrás de la profecía de estos profetas falsos? Un espíritu enviado por Dios. ¿Para qué? Para convencer al rey malvado de ir a la guerra. Interesante, ya lo vamos a tratar. Versículo 22. Ahora el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de estos sus profetas. Miren lo que dice el espíritu. En boca de estos sus profetas. ¿Profetas de quién? Profetas de Acab, hermano, no profetas del Señor. Un espíritu de mentira en boca de estos sus profetas. Pues el Señor ha decretado el mal contra Acab. ¿El Señor puede decretar el mal contra alguien, contra algo, contra un gobierno? Él es el soberano. Nunca lo olvide. Cierre sus ojos. Señor, delante de tu palabra estamos. Habla mi corazón, Señor. Así como lo has estado hablando, habla mi vida. Habla la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Cada familia, cada joven, cada niño que está acá. Para ellos es tu palabra. Para mis hermanas adultas. Señor, para ellas también es tu palabra. Que por favor nuestra mente se abra para oír tu voz. Usa mi vida en favor de mis hermanos y de todos los que están atentos a la transmisión. Que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito por la cual tú la estás hablando en esta mañana, Señor. Habla a mi corazón, a mi vida, que tanto la necesito. Y usa mi vida en gracia y poder de tu Espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Micaías, el profeta comprometido con la verdad. Lo primero que quiero enseñarles es lo que significa el nombre Micaías. Micaías quiere decir, ¿quién es como el Señor? Qué lindo nombre tenía Micaías. En un tiempo como en el que vivimos, hermanos, donde todo es relativo. De hecho, esa palabra de repente la tenemos nosotros. Es relativo. ¿Cómo le ha ido? Bien, el trabajo es relativo. Donde nada es absoluto. Donde sí, a veces no. Para muchos Dios es relativo. Donde aparecerán muchas verdades y cada persona toma la que más le acomoda. O toma la que toma la mayoría. Para no hacerse de problema, entonces sigue lo de la mayoría. O toma la más novedosa para parecer inteligente, sabio o entendido. Qué bueno es encontrar a Miqueas, el profeta valiente, que no se dejará llevar por lo que piensa o diga la mayoría. Él tiene muy claro su trabajo, y su trabajo es anunciar, hablar, entregar solamente la palabra del Señor. ¿Cuánto requiere nuestra sociedad de hombres y mujeres llenos de la palabra del Señor para compartirla en un mundo oscuro, sin paz y sin esperanza? Micaías es un ejemplo de valor, lealtad y compromiso con la verdad de Dios. Lo primero que en esta mañana quiero, y lo hemos tocado de alguna manera muy ínfima, es que Josafat, el rey de Judá que amaba al Señor, cometió un terrible error. Entregó a su hijo Joram para casarlo con la hija de Acab. Atalia, si no me equivoco, se llamaba su nombre. Y viene Josafat y hace alianza con Acab, casando a sus hijos. La pregunta es, ¿qué necesidad tenía Josafat? Mira lo que dice el versículo 1. Josafat tenía grandes riquezas
y gloria. ¿Quién se la había dado? El Señor. Si era un rey bueno, justo, amaba al Señor, había provocado muchas grandes obras espirituales en Judá. ¿Cuál fue la idea de Josafat de emparentarse con Acab? Siendo que Acab era un rey inmensamente corrupto y malvado. Y su alianza no fue solamente militar, hermano. Su alianza también fue familiar. Casó a su hijo con la hija de Acab. Si Acab era un rey malvado, ¿cómo cree que era la hija de Acab? Los hijos siguen el ejemplo de sus padres, hermano. Nos guste o no nos guste, nuestros hijos siguen nuestro ejemplo. Si nosotros somos débiles en lo espiritual, si nosotros somos frágiles ante la santidad del Señor y permitimos a nuestros hijos hacer lo que les agrade, ellos seguirán nuestro comportamiento. La hija de Acab era tan corrupta como su madre, Jezabel. Y el hijo de Josafat, ¿qué cree? ¿Convirtió a la hija de Acab o la hija de Acab convirtió a Joram? Hermano, tengamos cuidado con pensar que no, mi hijo se junta con algunos amiguitos, ellos no son cristianos, pero mi hijo se comporta distinto a ellos. ¿Quién cree que va a ganar la batalla? Si su hijo constantemente se está reuniendo con otros muchachos que no aman al Señor. Cuidado, hermanos. Josafat, ¿qué necesidad tenía de reunirse con la familia de Acab? Ninguna. Grave error, pecado, grave error. Si usted lo lee, siguiente capítulo de Segunda de Crónica, en el capítulo 19, versículo 2, el profeta viene donde Josafat y lo recrimina y le dice: ¿por qué has cometido este gran pecado, deshonrando a tu Señor y juntándote con los impíos? El Señor reprende a Josafat por esto. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre hacer alianza, pacto, unión con los incrédulos, hermano? ¿Qué nos enseña el Señor en su palabra? ¿Lo tiene claro, hermano? ¿Tenemos claro esto? Cuando nos reunimos con personas de nuestro trabajo para compartir una comida, un asado, qué sé yo, una convivencia, eso puede darse. Hermano, eso puede darse perfectamente. Quizás alguna familia conocida de sus hijos, de sus yernos, le invitan a una comida, qué sé yo, una convivencia. Pero esa familia no es cristiana. Nosotros como hijos del Señor vamos ahí, pero vamos a mostrar nuestra vida cristiana. Nosotros vamos a mostrar lo que creemos, lo que nosotros amamos. Si en ese lugar se comienzan a decir cuestiones en contra del Evangelio o en contra de la palabra del Señor, ¿usted, para no incomodar, va a seguir quedándose? ¿Va a seguir asistiendo a ese hogar? Cuidado con las alianzas, hermano. Yo he conversado con hermanos que dicen: no, hermano, mire, yo me junto con harta gente que no conoce al Señor, pero yo soy bien maduro, no tengo problemas. Josafat, rey de Judá, un buen Señor, un buen hombre, entregó a su hijo en alianza con la hija de Acab. A veces, hermanos, nosotros los mayores no vamos a tener dificultades. Posiblemente nuestra fe es firme, nuestra fe es sólida, ningún problema. Pero si usted va con sus hijos, ¿no piensa usted que sus hijos pueden ser influenciados? Su hijo no tiene la misma madurez que usted, no tiene la misma consistencia, la misma fe, el mismo amor por Cristo aún. Muchas veces, hermanos, hemos cometido el grave error de llevar a nuestros hijos continuamente a lugares donde el Señor es deshonrado. Y como a mí no me pasa nada,
Creemos que todo está bien, pero nuestros hijos pueden ser influenciados por el mal. Mucho cuidado con hacer alianza, hermano. Qué terrible este gran error que cometió Josafat. Casó a su hijo Joram con la hija de Acab, Atalía. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué bueno puede salir entre un hijo de Dios y una mujer que ama este mundo? ¿Qué bueno puede salir entre una hija del Señor y un hombre que no ama a Cristo? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor sobre las alianzas con los incrédulos, hermano? 2 Corintios, mi hermano Esteban. ¿No me equivoco, lo tengo ahí? Sí, gracias, mi hermano. No formen alianza con los incrédulos. Iglesia, ¿lo entiende? No forme alianza, unión con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial aquí es un sinónimo de Satanás. Mire la pregunta. Tenemos que decir ninguna. No hay ninguna comunión. ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Cuidado con pensar que nosotros podemos manejarlo. Cuidado con creer que esto a mí no me pasará. Y comienzo a permitir alianzas de todo tipo con las tinieblas. ¿Negocios? ¿Por qué hace negocio con los no creyentes? ¿Sociedades con los incrédulos? Cuidado, hermanos. Cuidado que esto influenciará nuestro corazón. La Biblia es muy clara ante esto, hermano. 1 Corintios 5:11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, mire, llamándose hermano, ojo con esto. Y aquí hay otra enseñanza. No deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona, mire lo que dice la Biblia. Ni siquiera se deben juntar. Hermano, cuidado con aquellos que dicen ser hermanos, pero cuando lo invitan a la casa, comienzan a sacar esas botellitas que no agradan al Señor. Comienzan a hablar esas palabras que no honran al Señor. Ah, pero hermano, va a la iglesia. Cuidado con aquel que dice ser cristiano, pero sus obras dicen todo lo contrario. Hermano, reúnase con los hijos del Señor. Si en alguna oportunidad el Señor le permite ir a un hogar que no son creyentes, muestre a Cristo, muestre el Evangelio. Si no quieren el Evangelio, ¿qué tiene que seguir haciendo ahí, hermano? Las perlas no se las podemos entregar a los puercos. ¿Debemos alcanzar al mundo? Sí, debemos alcanzarlo, siempre y cuando ellos estén dispuestos a escuchar y a oír la palabra del Señor. Pero si usted comienza a hablar de Cristo, le dice, no hablemos de religión mejor para que no tengamos problemas, ¿qué tiene que seguir haciendo la segunda, la tercera vez en ese lugar? Cuidado con las alianzas. Cuidado, amado hermano. Con mayor razón, cuidado a quien abre la puerta de su hogar. Tenga temor del Señor, mi amado hermano. Es posible que usted no sea afectado, pero quizás alguno de su casa sí. El Señor nos libre con esto, hermanos. ¿Qué nos enseña la actitud de Josafat al pensar que podía relacionarse con el malvado Acab? Que muchos buenos hermanos con buenas intenciones, intentando sociabilizar con los incrédulos para mostrarles el Evangelio, pueden ser dañados de alguna u otra manera. A veces no son ellos, pero son sus hijos, sus esposas. El Señor nos ayude a no ir más allá de lo que su palabra nos enseña y nos demanda, hermanos. Ante este par de reyes se presenta Micaías. Un rey bueno, pero que hizo alianza con un rey malvado. Ante esta alianza, el profeta Micaías es llamado.
400 profetas están delante del rey Acab, profetizándole, anda, la victoria es tuya. Vas a ganar la victoria. El Señor te la va a dar. Mire, hermano, la tremenda ignorancia, la tremenda bajeza de estos profetas de decir que están en nombre del Señor declarando una palabra al rey Acab. Y si usted lee el texto, los 400 nunca se dicen que eran profetas del Señor. Eran profetas de Acab que él tenía para que siempre lo animaran y le dijeran, anda, sube, el Señor te va a dar la victoria. Qué pena, hermano, que esto oigamos en muchas iglesias hoy día. Hermano, el Señor te ha llamado para ser cabeza y no cola. El próximo año cambiarás el auto. Tú no puedes andar vestido como pordiosero. Eres un hijo de Dios. Vístete de la mejor forma. Y esas iglesias están llenas, hermanos. Pero eso no es palabra del Señor. Necesitamos oír la palabra del Señor. Aunque esta duela, aunque esta hiera, la misma palabra nos curará, hermanos. Pero nos hace bien. Nos hace bien, hermano, oír palabra de Dios. Los profetas están hablando de éxito, de victoria al rey Acab. Así es la masa, así es la mayoría. Se asocian para hablar y pensar lo mismo. Pero un hijo de Dios es fiel, un hijo de Dios es verdadero, un hijo de Dios no sigue a la masa, él es fiel y leal a su Señor. Que así sea tu vida, hermano. No es que yo no quiero decir nada para no afectar a los demás y que no se sientan mal. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A hacer luz en las tinieblas o no? ¿O no, hermanos? ¿No hemos sido llamados a hacer luz en las tinieblas? Cuando todo el mundo empieza a hablar, hoy que está mala la cosa, el trabajo está malo, hoy tanta maldad, usted se pone a hacer lo mismo y le empieza a sumar. ¿Dónde está su palabra de cristiano para decir, pero en Cristo hay una esperanza? El Evangelio es salvación. Confiemos en Él y Él nos dará todo lo que necesitamos. Cuidado, hermanos. ¿Qué dicen los profetas de acá? Sube, rey, anda a la pelea, vas a tener la victoria. Versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y le preguntó, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Los 400 a una voz dicen, suba, contestaron ellos, porque Dios, qué terrible, hermanos, porque Dios la entregará en mano del rey. Pero Josafat, teniendo el espíritu del Señor, siendo un buen rey, a pesar de este grave error de hacer alianza con Acab, pregunta, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Hermanos, los profetas de Acab le declaran victoria. ¡Qué gran mentira y terrible inmoralidad es creer que Dios apoyará a alguien o algo en que el Señor no es amado, no es adorado! ¡Qué terrible inmoralidad, hermanos! Las iglesias del Señor deben orar por los perdidos para que el Señor los alcance. ¿Amén, hermanos? ¿Tenemos claro esto? Oramos por los perdidos para que el Señor los salve. No oramos por los impíos para que le vaya bien. No oramos por los impíos, hermanos, para que sanen y sigan en sus delitos y pecados. Oramos para que sus almas sean alcanzadas por el poder del Evangelio. Ese es el error grave que ha cometido la iglesia evangélica, hermano. Yo he estado en congregaciones donde narcotraficantes que dan una buena ofrenda piden oración para que sus negocios les vaya bien. Cuidado, esto es lo que hacían los profetas de Acab. Vaya rey, Dios le va a dar la victoria. Dios nunca va a estar de acuerdo con un hombre o una mujer que no le honra y que no le adore. Hoy día, hasta el peor de los criminales reza a su Dios para que lo cuide, para que le vaya bien en el negocio, hermanos. Pero, hermano, la bendición del Señor está solamente
sobre los justos, sobre los que le aman, sobre usted, mi hermano, sobre usted que ama al Señor. El cuidado del Señor está sobre usted. Y la misericordia del Señor puede venir por alguno de los suyos por los cuales usted está orando y clamando misericordia. Oigo a muchos decir, no, Dios va conmigo, no necesito ir a la iglesia, Dios está conmigo. Dios va a mi lado siempre. ¿No lo busca? ¿No ora? ¿No lee la palabra? ¿No lo exalta? Y Dios va con él. ¿Cuál Dios? Cualquiera, menos el Dios de la Biblia. Menos el Dios de la palabra. Porque el Dios de la palabra estará solamente con los suyos, con los santos. Amén, hermanos. Acab nunca amó al Señor. Nunca lo honró. ¿Cómo podía creer que la victoria era suya? Cuidado, amados hermanos, con reducir la santidad del Señor. Hasta el peor de los criminales reza a Dios buscando su ayuda. Qué tragedia es vivir creyendo que estoy protegido por Dios si no lo busco, si no lo amo, si no lo honro. El Señor promete bendición siempre y cuando guardemos su ley y honremos su nombre, hermanos. La bendición del Señor, hermanos, no es gratis. Detrás de cada promesa, hermanos, hay una demanda. Cuidado con ofrecerle a los hijos, no hijo, te va a ir bien, pero sigue pecando. Cuidado, debemos decir la verdad, aunque esta verdad incomode, aunque duela, porque es la palabra del Señor. Mira algunos ejemplos. 1 Corintios 15, versículo 58. Mira lo que dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mire la demanda. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor pagará el trabajo que hacemos por su obra. ¿Pero qué nos pide el Señor? Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre, amado hermano, tras una bendición del Señor, habrá una demanda. Juan, capítulo 14, versículo 23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Amén. Mi Padre dice, lo amará y vendremos a él y haremos con él. ¿Con quién va a ser Dios morada, hermano? ¿Cuál es la demanda? El que me ama y guarda mi palabra. ¿Se da cuenta o no? Siguiente pasaje, Lucas, capítulo 11, 28. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Esos son los bendecidos, hermano. Amén. Nunca el Señor prosperará nada ni a nadie que no lo siga, que no lo ame, que no lo obedezca. Y puede salir la pregunta, pero yo conozco a hartos impíos que le va súper bien, mejor que a mí. Llegará el día en que se hará justicia y los justos resplandeceremos a vida eterna por siempre. Y los que han cometido graves pecados, sobre todo deshonrando al Señor, recibirán su paga, hermano. Nunca debemos codiciar las ganancias de los impíos, porque mejor es estar en la presencia del Señor, honrándole, no teniendo nada, pero teniendo a Cristo, lo tenemos todo. Amén, hermano. Nunca el Señor prosperará nada ni a nadie que no lo ame, que no lo honre. Y en nuestro sermón, Acab es ese hombre. ¿Cómo podría pensar él que le iba a ir bien? Pero habían 400 que le decían, sí, te va a ir bien. Para tomar decisiones, nunca haga lo que dice la mayoría. Vaya a la palabra del Señor. Vea lo que dice Cristo. Cada vez que tome una decisión importante, hermano, se lo pido en el nombre de Cristo. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? Si observamos a los 400 profetas, no se menciona en la Biblia que eran del Señor. Claramente no lo eran. Entonces,
El buen rey Josafat pregunta, ¿no hay aquí un profeta del Señor por el cual consultemos al Señor? El Señor no hablaba por ello. Josafat sabía que no era palabra de Dios. Él quería oír la palabra del Señor. Así sea contigo y conmigo, hermano, que siempre querramos oír solo la palabra de Dios. ¿Hay entre nosotros, mis hermanos, un anhelo urgente por la palabra de Dios? Que sea solo la palabra de Cristo la que amemos oír y por ella crecer y obedecer al Señor. Que nuestro corazón se incline solo a la voz del Señor revelada en su palabra. Hoy día hay muchas revelaciones. Eso dicen algunos. Dios me revela. Dios me habló. Dios me dijo. Estamos corriendo el grave peligro de no decir así dice el Señor en su palabra y estamos cambiándolo por Dios me dijo. Todo lo que Dios quiso revelarnos está en su palabra, hermanos. Pero muchos hoy día siguen viendo revelaciones cuando las revelaciones se terminaron. La revelación total, perfecta y especial es la palabra del Señor y no necesitamos nada más. Yo espero que esto usted lo pueda entender. Que nuestro corazón se incline solo a la voz del Señor, revelada en su palabra. El salmista lo expresa con tanta claridad en el salmo que honra la palabra de Dios, que es el Salmo 119. Tengo algunos versículos para hablar. Versículo 9, joven, escucha que está aquí. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En otras palabras, joven, ¿sabes cómo te va a ir bien? Guardando la palabra del Señor. Olvida la palabra, ignórala y verás las consecuencias que trae tu vida, terribles. Y lo que queremos es que el Señor te bendiga, Nicolás, Felipe, Josefina, Josefa, Leito. Queremos que el Señor los bendiga, que el Señor los prospere. ¿Saben cuál es la clave? Guardar la palabra del Señor. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, tu palabra, Señor. Versículo 33 y 34. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, tu palabra, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Acab no quería la palabra del Señor, Josafat sí la quería. ¿Quieres tú la palabra del Señor? Ámala, atesórala, léela. Toma tu Biblia en la semana, toma el teléfono, léela, escudriñala y verás bendición del Señor sobre tu vida. El malvado Acab responde a Josafat, sí, hay uno, ya lo hemos leído, pero lo aborrezco. Acab no amaba la palabra de Dios, él solo quería oír de bendición, prosperidad, victoria, etc. Así hay muchos hermanitos hoy día. Quieren pura bendición nomás, quieren que le vaya bien, pero no hacen nada. Así muchas iglesias han ignorado la palabra para hablarle a los hermanos puras cosas lindas, cosas que se vayan contentos para la casa. Hoy día me dijeron que voy a ser rey. Me dijeron que el Señor me va a bendecir, me va a dar mucho. ¿Cuánto dura ese mensaje, hermano? Nada, al otro día seguimos con la misma historia. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hoy se prefieren mensajes psicológicos, motivacionales, y no la palabra de Cristo. Muchos de nuestros hermanos tristemente cambiaron la ley del Señor por charlas humanistas y agradables. Tú puedes. Ámate, quiérete, cuídate. Tú vales. Tú eres hijo del rey. Sí, pero el rey descendió, se hizo hombre y en la condición de hombre se hizo siervo y se humilló hasta la muerte en una cruz.
¿Cómo podremos querer una gloria en esta tierra cuando el Rey nuestro tuvo una corona de espinas, hermano? Un día estaremos con Él en gloria, si somos fieles a su nombre. El hombre y la mujer comprometido con la palabra será aborrecido, será apartado y nunca bienvenido. Ya viene el evangélico no lo invitemos nada porque se pone a hablar de la Biblia y ya no nos gusta. Iglesia, ¿es lo que debe importarnos? Hay muchos que han transado con la palabra de Dios y para poder estar y ser aceptado por otros, pasan como que si no fueran cristianos. Que eso no pase contigo, hermano, hermana. Cuidado. Miremos el ejemplo de Micaías. Versículo 13. Acab le pregunta a Micaías, Micaías, ¿iré a la guerra? Y Micaías, en un tono sarcástico, le dice, vaya rey, vaya, te va a ir favorablemente. Cuando Acab manda a buscar a Micaías, el mensajero le ruega y le dice, Micaías, todos los profetas le están dando buenas noticias al rey, haz tú lo mismo. ¿Qué dice Micaías? Versículo 13, vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. ¿Está comprometido con la palabra, hermano? ¿Eso es lo que habla cuando se junta con alguien? ¿Hablará la palabra? Eso hablaré. Lo que mi Dios diga en su palabra, eso hablaré, nada más. Un hombre y mujer de Dios está unido a Cristo por su palabra. Es a ella que se somete sin dudar. Mira lo que dice el Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Haga suya esta palabra, hermano. Deleites en hacer la voluntad del Señor y en guardar la palabra del Señor en su corazón. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4, 20 al 21, y esto está hablando la figura de un padre que le enseña a su hijo y le está amonestando. Mira a Dios hablándole a su vida en esta mañana. Y el padre le dice a su hijo, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Que así sea la palabra del Señor en nuestra vida. Y el salmista con tanto gozo dice en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Sí, deseemos la palabra. Acab, al oír al profeta la primera vez, sabía que no era el mensaje y le pide, yo te he hecho jurar que solamente me digas la verdad, dime la palabra del Señor. Micaías, con la seriedad que tiene aquel que conoce la palabra, no la esconde. No la arregla para que el oyente no se ofenda. No la esconde. No se esconde. No la guarda. Para quedar bien con la persona, no le suaviza el mensaje. Hermano, el Evangelio no puede ser suavizado porque el Hijo de Dios murió en la cruz por tus pecados y los míos. ¿Por qué lo vamos a suavizar? ¿Cuál es el problema del hombre, hermano? ¿Cuál es el gran problema del hombre que no viene a Cristo? ¿Cuál es el gran problema del hombre por qué no viene a Cristo, hermano? ¿No lo sabe, hermano? Es su pecado, hermano. Hacemos mal en decirle le va a ir bien. Venga a la iglesia y le va a ir bien. Venga a la iglesia y le va a dar trabajo. El problema del hombre de no venir a Cristo es su pecado. Y Cristo murió en la cruz para cubrir los pecados de aquel que confía en Él. No podemos suavizar el mensaje. Por eso Acab le dice, dime la palabra del Señor. Acab no la esconde, no la arregla,
para que el oyente no se ofenda. Él agrada solo a quien lo ha llamado, a su Señor. Pablo tenía la misma convicción. Y lo expresa así en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Iglesia, escuche esto y lléveselo en su corazón. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busco que los hombres me quieran, me reciban, me amen, me estimen? ¿Eso es lo que quiero? ¿Eso es lo que más me preocupa? ¿O busco el favor de Dios? Que eso sea nuestra convicción. Pablo dice, ¿o me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. Micaías profetiza la muerte de Acab y la idea que Israel se quedaría sin rey. Versículo 16. Y este es el mensaje de Micaías. Micaías le respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes. Esparcido, ¿usted entiende? Desordenado, de un lado para otro, corriendo de un lado para allá, para acá. ¿Y cómo dice Micaías? Como ovejas sin pastor. Israel ese día se iba a quedar sin rey. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor o no tienen rey, que cada uno vuelva a su casa en paz. Acab oyó la palabra de Micaías y ¿qué cree que hizo? Escuchó directamente la palabra de Dios, clarita como el agua. ¿Qué cree que hizo Acab? Siguió a los 400 profetas que le dijeron, sube, anda a la guerra. No escuchó al único que le dijo, Israel se va a quedar sin rey. Escuchó a los 400. Cuidado, hermanos, con seguir la masa, por quedar bien, por parecer simpático. Cuidado. Sea fiel a su Señor. Él lo ha llamado. Él me ha llamado. Acab, a pesar de oír con claridad la voz del Señor por medio del profeta de Dios, ¿sabe lo que hace? Idea un plan. Después usted, esto termínelo en la casa, la historia, idea un plan. Ejecuta una idea. Craneó una idea. No quiso la palabra del Señor y prefirió hacer una idea buena. ¿Sabe cuál fue su idea? ¿Sabe cuál fue su idea, hermano? Vamos a la guerra, Josafat. Tú vas a ir de rey. Con tus vestiduras reales vas a ir de rey y te vas a poner delante y yo no voy a ir de rey, voy a ir de soldado, común y corriente. Josafat no dijo nada. ¿Sabe lo que dijo el rey del pueblo que peleaba contra Israel? Le dijo a su ejército, no peleen contra chico ni contra grande, solamente vayan en contra del rey de Israel. ¿Y quién iba vestido como rey a la batalla? Solamente Josafat. Y Acab dijo, la idea buena que me salió, no hago la voz del Señor, no cumplo la voz del Señor y hago mi idea porque mi idea es mejor. ¿No le ha pasado en su vida? Las ideas nuestras son mejores. Los planes nuestros son mejores. Lo que nosotros hacemos es mejor que lo que dice el Señor. ¡Qué barbaridad más grande, hermano! Acab va de soldado común y corriente en medio del grupo de guerra. Pero la palabra del Señor había dicho, este día Israel será como oveja sin su pastor. Y al final del día, cada uno se irá a su casa en paz. Acá va disfrazado de soldado y el insensato, el soberbio, el altivo, que no quiso oír la voz del Señor y cree que con su sabiduría humana le irá mejor. Qué gran tragedia, hermanos. Es creer que me irá mejor porque yo lo pienso así.
Es que mi mamita lo hacía así, entonces yo lo hago igual. O sea, la mamita pecaba, yo también lo hago. Hagamos lo que dice la palabra del Señor, hermano. Pregunta, iglesia. Si Dios lo ha dicho, ¿no lo hará? Si Dios lo ha prometido, ¿no lo cumplirá? El Señor dijo, se acaba el rey Acab. Tan grande es el pecado que esclavizó a tal punto el corazón de Acab que no creyó ni atendió la palabra de Dios. Mire, versículo 25, 26, hermano Esteban. Miren, entonces el rey de Israel ordenó, tomen a Micaías y devuélvanlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganle, mire el mensaje que mandó a hacer el rey con Micaías. Así dice el rey, echen a Micaías, el molestoso, el imprudente, que le dice palabras duras al rey, díganle, echen a en la cárcel y aliméntenlo con poco pan y poca agua. Y mira lo que se atreve a decir Acab. Contemos a la cuenta de 3, iglesia. 1, 2 y 3. Hasta que yo vuelva en paz. O sea, no creo nada de lo que dice Micaías. Te vas a la cárcel con poca agua, con poco pan, todo el tiempo, y esta tarde yo vuelvo tranquilito, en paz, riéndome. Micaías le dijo, si en verdad vuelves en paz, o sea, vuelves vivo, quiere decir que no moriste, el Señor no ha hablado por mí. Y añadió, y le dijo al pueblo, oigan pueblos todos, si el rey vuelve vivo, Dios no ha hablado por mí. ¡Qué convicción, hermanos! ¡Qué convicción! Acab diseñó esta gran idea y se disfrazó. ¡Cuánta soberbia la del hombre que piensa que le irá mejor siguiendo sus ideas y planes, desobedeciendo al Señor! Hay una palabra de Dios que quiero que escuche para que nunca cometa el error de decirle a un incrédulo que le irá bien desobedeciendo al Señor. Que le irá bien no escuchando la palabra. Isaías capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice el texto? ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Cómo le va a ir al impío, hermano? Cuidado con decirle nosotros todo lo contrario. No te va a ir bien, hijo, hija. Sin el Señor nunca le podrá ir bien. ¿Se cumplió la palabra, hermano, la profecía con Acab? Decimos absolutamente, la palabra de Dios se cumplió a cabalidad. ¿Por qué pensar que podemos ser más sabios que Dios, hermano? ¿Por qué creer que una apariencia de piedad nos librará del justo juicio de Dios? Cuidado, hermanos. ¿Qué ocurrió? Y usted lea la historia después en su casa. Un soldado del ejército rival lanzó una flecha al azar. Así es el texto. Lanzó una flecha al azar al aire. Y justo por coincidencia, 1 en 1.000.000, como dicen algunos, la flecha cayó justo entre la juntura de la armadura y su pecho. La flecha pasó precisamente por donde tenía que pasar. Y Acab estuvo en agonía todo el día hasta la tarde y falleció. ¿Se cumplió la palabra? Totalmente. ¿Qué hizo el pueblo contrario? Sabiendo que el rey había muerto, pararon la guerra, porque recuerde, ellos querían solamente matar al rey y se fueron a su casa. Y todo Israel se fue cada uno a su casa, como lo dijo la palabra del profeta del Señor. ¿Volvió Acab en paz a Israel? Volvió dentro de un ataúd. ¿Se cumplió la palabra del profeta? Se cumplió la palabra del Señor. Hermanos, siempre la palabra del Señor tendrá su cumplimiento, porque es palabra
de Dios. Siempre. Por eso debemos amar y temer la palabra. Quiero terminar diciendo esto, hermanos, como una pequeña exhortación y reflexión para nuestras vidas. No sabemos más de Micaías. No sabemos cuánto vivió y cómo murió. No sabemos, la Biblia no lo registra. Pero una enseñanza clara y poderosa hemos recibido. Fue Micaías un profeta que dijo la verdad de Dios y esa palabra se cumplió. Hermanos, diga la palabra. Hable la palabra. Porque esa palabra se cumplirá. Es la palabra de Dios la que tiene poder. No tenga temor. Diga la palabra y el Señor añadirá bendición a su palabra. Una palabra que usted diga al que no conoce a Cristo puede cambiar su camino y toda su historia. Gloria a Dios por su palabra y por Micaías, un profeta comprometido con la verdad. Amén. Cierre sus ojos. Oremos al Señor. Señor, te alabamos en esta mañana. Hemos escuchado tu palabra, Señor, y qué tremendo ejemplo de este profeta Micaías. No sabemos mucho más de él, pero qué bueno es saber de él que él solo dijo la palabra que el Señor le mandó a decir. Señor, que así sea con nosotros. Que no nos nublemos con nuestras palabras, con nuestras muchas palabras. Señor, que cuando tengamos la oportunidad de hablar con alguien, digamos las palabras del Evangelio, porque ellas son poder de Dios para salvar. Sí, Señor. Ayúdanos a no perder la oportunidad cuando estemos con un amigo, con un familiar, con un cercano. Es la oportunidad para hablar del Evangelio. Líbranos de hablar de cualquier otra cosa que no tiene importancia. Señor, danos tu palabra para predicarla con valentía, con amor, con misericordia. Y tú, Señor, obrarás conforme a tus propósitos santos. Lo creemos, Señor. Gracias por tu palabra. Enséñanos también a amar tu palabra y a estar comprometidos con la verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.